Gracias por continuar con nosotros aquí en Círculo de Poder, donde están los días de opinión. Y mire, como lo platicábamos en el bloque pasado, este año es determinante en el país. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en el tema, en el ámbito político, van a haber un par de antecedentes y de eventos que van a venir a marcar y dejar un precedente para lo que viene en la vida pública y política del país. Obviamente estamos hablando mucho del proceso electoral que se llevará a cabo a mediados de este año en Coahuila, las elecciones de Coahuila y de Estado de México. La corona, la joya de la corona del prismo, pero además de la política en general, porque de ahí, al final de cuentas, se acapara mucho la atención de lo que vendrá. Y en ese sentido de ideas, y hablando de lo que son los procesos electorales, la fortaleza de los órganos, el famoso plan B de Andrés Manuel Elector, todos estos temas son una situación que ya son de agenda pública, además del diario. Y del diario de aquí hasta el año que viene a mediados, porque cada día, en vez de escuchar menos, se va a intensificar. Y en ese sentido de ideas, el día de hoy, quien nos ayuda, nos acompaña aquí para tratarnos de ayudar y despejar un par de dudas, minutos, temas, es Alfredo Javier Arias Casas, consejero del INPEPAC. ¿Cómo está, consejero? Como siempre, gracias por venir. Gracias, amigo Rolando, es un placer, Héctor. Pues estamos aquí ya reincorporándonos a esta actividad electoral del Estado, que como tú has dicho, en realidad no ha parado. Realmente el trabajo que ha venido haciendo el INPEPAC a lo largo de estos 2 años, prácticamente 2 años previo a la elección, ha sido bastante inmersos en el tema de la consulta indígena, inmersos en el tema reciente, ya no me tocó estar presente en él, pero la consulta para apoyar a la constitución del municipio indígena de Tetelcingo. Entonces, ha sido una labor que está en el instituto muy tremenda. Oye, un pequeño paréntesis para la audiencia, mucha audiencia no sabrá, te está reintegrando porque por ahí fuiste destituido por una decisión, ahorita nos da de manera muy coloquial el tema, por una decisión del INE, y afortunadamente la Suprema Corte falla a tu favor y te restituye dándote la razón en la aplicación de los criterios. Sí, en efecto, finalmente el INE tiene la facultad constitucional de remover si considera luego de un procedimiento a los consejeros en el país. Entiendo que son varios consejeros electorales en el país que en este momento están sometidos a procedimientos de remoción. Desconozco las razones, habría que preguntarle al INE, y creo que es un buen tema también para la reflexión de la democracia, ¿no? Esta relación que mantiene el INE con los institutos electorales y el analizar el por qué ha fluido tanto estos procedimientos de remoción. En el caso concreto fuimos 3 consejeros electorales que nos integramos en el 2017, se nos remueve el año pasado, el 25 de agosto, y bueno, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos da la razón y en todo. Sí, había dicho la Suprema Corte, ¿no? Sí, en efecto, incluso en lo particular me reserva el derecho de que si en determinado momento lo considero, puedo demandar la reparación del daño, ¿no? Hay que considerarlo, al final de cuentas. Pero fíjate que algo que tú y yo llegamos a platicar por teléfono y que eso es importante, Héctor, le decíamos, ese precedente, a final de cuentas son resoluciones que se las lleva uno de currículum, como Sí, sea. Entonces sí, el sí, hecho sí, de sí, que en te efecto. dé, al final de cuentas, la razón a ti, pues descarga hasta dirán el río Dolos, el tema del sospechosismo, ¿no? Se acaba. Sí, sí, sí. Es un tema de currículum, además. Somos los primeros consejeros en la historia que logran revertir una determinación del INE de remoción. Nunca antes un consejero lo había podido hacer ante la instancia jurisdiccional. Entonces marcamos un precedente precisamente que a partir de ahora el INE tendrá que valorar estos procedimientos de remoción que te hacía comentario. Y pues bueno, en lo particular, desde mi época de estudiante llevo más de 20 años inmerso en los procesos electorales. Me he dedicado a prepararme académicamente precisamente para brindar el profesionalismo que requiere. Entonces, de alguna manera, sí, tener estos precedentes, pues te empaña en el currículum. Sí, ¿no? Y al final pues, es un precedente de currículum, ya lo puedes enmarcar, porque al final de cuentas Sí. va a dejar historia. Héctor. Consejero, platícanos un poquito sobre estas consultas indígenas que han estado promoviendo y que hemos visto y que apenas hace unas escasas semanas llevaron también los resultados al Congreso. ¿De qué consistió esta consulta? Bueno, en la consulta indígena que recientemente se presentó, en específicamente la que se llevó al Congreso, es lo referente para saber si la población estaba de acuerdo o no, de alguna manera, de Tetelcingo, me refiero a que éste se pudiera constituir como municipio indígena para que a su vez lo valorara el Congreso del Estado y en el uso de sus facultades determinara la creación o no del municipio. Es un mandato que de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
que le pide al Congreso del Estado llevar a cabo esta consulta en el municipio, con la población del municipio, de algunas zonas aledañas, de la población indígena. Y bueno, el Congreso del Estado a su vez le pide al INPEPAC el apoyo para que, con la experiencia que tiene en procesos electorales y participación ciudadana, pudiera apoyarlo llevando a cabo la realización de esta consulta. Pero además de esta, venimos trayendo una consulta que se ordenó en 2018 y que dio como resultado que en el pasado proceso electoral tuviéramos acciones afirmativas en materia indígena, ¿no? Que hoy tenemos una composición indígena. Yo siempre digo, no solamente es una diputada la que es indígena, son más, ¿no? Ya dependerá de los demás si quieren hacer uso o no de esta acción afirmativa que los que representan, además de esta cualidad que los representa, pero son varios legisladores y legisladoras con una cualidad indígena, así como regidores en todo el estado e integrantes de cabildos. Sí, o sea, no es un tema menor, y al final de cuentas las acciones afirmativas, ya lo hemos platicado, incluso lo comentado contigo la última vez que estuviste aquí, pues sí se tiene que echar un ojo al tema de las acciones afirmativas porque dejan muchas lagunas, y de ahí algunos rivales han hecho mano. Incluso el día de hoy leía por ahí una nota el día de hoy o ayer, que están viendo cómo tratar de blindar sobre todo las comunidades indígenas este tipo de acciones afirmativas para que no les pase lo que con los Terrazas, ¿cómo se llamaba? Con Daniel Terrazas, ¿no? Ni por menonita pasaba, ¿no? No se sabía ni siquiera el nombre de su comunidad. Entonces tratar de blindarse, pero, o sea, indiscutiblemente no podemos cerrar esa acción afirmativa porque se requiere la representatividad. Sí, claro, se tiene que perfeccionar. Bueno, para empezar, el proceso pasado fue la primera vez que se echa a andar y al ser la primera vez, pues se cometieron muchos errores. Nunca en la historia del Estado y del país se había tenido la presencia directa de la representación indígena en los legislativos, incluso en la Cámara de Diputados, y evidentemente habrá acciones que se tienen que perfeccionar. Entonces lo que nos dice la Sala Regional Ciudad de México en el caso de Morelos es precisamente, a ver, revisa con la comunidad este tipo de acciones afirmativas que tú, INPEPAC, generaste, para que a su vez la comunidad participe, opine y vayan estableciendo cuáles son los mecanismos a futuro para poder blindar precisamente lo que tú comentas, Rolando, que son cómo se van a generar en lo subsecuente las acciones afirmativas, cómo comprobar, quién lo va a comprobar, que evidentemente se tiene que respetar en todo momento los usos y costumbres, y son decisiones que solamente la comunidad indígena en su momento podrá tomar. Pero que además deben de estar blindadas para que ningún rival se incorpore. También Julio Yáñez, saludo al buen Julio, es amigo, pues también, o sea, lo bajaron, y la verdad es que era insostenible, ¿no? Todavía, y después se ríen, o sea, ay, bueno, casi no pegó, pues no es por ahí, ¿no? Julio Solís, él es indígena, por ejemplo. Entonces, digo, todos tienen derecho y tienen manera de buscar su espacio, pero todo blindado y lo más transparente posible, ¿no? Y no solo con el tema indígena, también tenemos el tema de los grupos vulnerables, afromexicanos en el estado de Morelos, discapacitados, comunidad LGBT y todos aquellos que en algún momento, por la condición precisamente de estado de vulnerabilidad que se han venido encontrando, pues necesitan una representación dentro de las autoridades del estado. Entonces, sí, habrá que perfeccionarlo. Ya avanzamos, ya hicimos el primer paso, pues ahora hay que ir puliendo el trayecto. Estamos hablando con Alfredo Javier Arias Casas, consejero del INPEPAC. Hoy muy insidioso, al final de cuentas creo que es el tema de todas las mañaneras, y hasta que le digan que sí o que no al presidente de la República, el famoso plan B, ya que no transitó. Es más, la última vez que platicamos estaba en la mesa el tema de la reforma electoral. Si recuerdas, dijimos, ya lo tocaremos. Vino este impasse en el que no estuviste, bueno, pues ya no pasó, pero el plan B, que a fin de cuentas viene, pues sobre todo a ahorcar los soples, ¿no? Vemos que todos los órganos estatales van a terminar siendo lacerados de manera importante en la estructura. ¿Qué lectura dar? ¿Qué opinión le tienes? Mira, yo la lectura que tengo es de que los institutos electorales de los estados siempre han estado castigados, y yo no veo una diferencia con las reformas electorales que está presentando el Ejecutivo por cuanto hace a lo local, por cuanto hace al Instituto Nacional Electoral. Me queda claro que tiende a trastocar precisamente la estructura organizativa del INE, y que en determinado momento, pues bueno, eso le está valiendo ahorita en este momento al Instituto Nacional Electoral para interponer las medidas constitucionales que correspondan para defender su autonomía, para defender
el texto constitucional por cuanto hace las facultades del Instituto Nacional Electoral. Pero en el caso de los estados, de los soples, si tú recuerdas, la intención era totalmente desaparecerlos en un primer momento. Después, como no se da la reforma constitucional per se, y evidentemente los soples forman parte del texto constitucional, dentro del apartado de esta reforma legal, prácticamente lo que nos dice es ajusten su estructura a los parámetros que se van a marcar dentro del INE y tengan una coordinación con una estructura mínima. Pero tú revisas los soples de todos los estados, salvo algunos que tienen una infraestructura y estructura humana muy grande, como hablamos de la Ciudad de México, como hablamos del Estado de México. Y fuera de ahí, el resto de los institutos electorales somos mínimos, trabajamos con una planta mínima y la estructura organizativa también es mínima, así que considero que no nos afecta como tal a nosotros. Consejero, hoy hablamos de un plan B, pero también en Morelos el año pasado se hablaba sobre una reforma electoral. ¿Tú ves viable hoy en Morelos que se pueda llevar a cabo una reforma electoral? Se decía de ampliar a diputados, regresó otra vez a los 30 diputados, se hablaba del tema de la representación en las regidurías, entre otros temas. ¿Tú ves condiciones para que en el Estado se pueda impulsar una reforma electoral? Pues debería haberlos, dado la experiencia que ya tuvimos en estos dos procesos electorales que se han presentado, en el cual incluso el tema de los resultados, cómo impactan posteriormente en la operatividad de un legislativo, pues debería dar pie precisamente a analizar de ya la posibilidad de una reforma electoral, ¿no? En el caso de ampliar el número de diputados que integran el Congreso del Estado. Por lo menos que sean esté dividido las tres terceras partes, ¿no? Porque aquí hoy ni eso. Exactamente, y recuerden, por ejemplo, que en el proceso electoral pasado venía el tema también ya de la violencia política de género en el código. No pasó porque se aprobó dentro del plazo de prohibición que marca la ley, que dice que debe ser 90 días antes del proceso electoral. Entonces son temas que quedaron pendientes, incluso este tema de indígena o el tema incluso de las acciones afirmativas, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que conforme la ley debe respetar el INPEPAC para poder llevar a cabo los temas de acciones afirmativas? No lo tenemos en la ley. Entonces, al no tenerlos en la ley, eso a veces nos lleva a cometer ciertas, que podría considerar la ciudadanía, errores, pero es que realmente estamos tratando, bajo nuestro propio criterio, porque no viene en la norma, de solventar las deficiencias que tiene el Código Local Electoral. ¿Y aún está a tiempo para pasar una reforma electoral? Sí, estaríamos a tiempo todavía, pero creo que implicaría la voluntad precisamente de quienes intervienen en el proceso. Además, si no tengo mal entendido, es hasta el último día de mayo, ¿no? Que tienen para la otra vez escuchaba a Francisco Zavala, el presidente de la mesa directiva del Congreso, que decía que tienen hasta mayo, pero bien lo que comentas, el tema de la voluntad política. Ahora que te voy a decir, que dicen que para lo malo, hasta los buenos se ponen de acuerdo. El aumento de diputados, entre plurinominales y todo, la verdad es que más de uno se va a hacer atractivo, sobre todo con el ejercicio que se hizo en la 53, la legislatura de Graco Ramírez, porque pues, ya su oficial de parte que le reduce, las 54 y las 55 no han tenido capacidad hasta ahorita ni siquiera de gobernabilidad. Entonces, a lo mejor el aumento sí, y por eso mucha gente le da lectura que sí va a terminar pasando. Lo que esperemos es que se haga una buena reforma político-electoral, contemplando temas y no nada más tratando de hacer otro mal traje hecho a la medida. Sí, porque además tienen que ser operativas estas reformas que vayan a plantear. Si al cuarto para la hora no se aprueba este tema de la ampliación del número de legisladores, que implicaría a lo mejor crear mayores distritos, no sé si regresarlos a como estaba anteriormente, pues implica para los órganos electorales y en especial para el Instituto Nacional Electoral, que es el que delimita el tema va con base a la lista nominal y demás, el tema de los distritos. Imagínense el trabajo que se tendría previo al inicio del proceso electoral, de tal suerte que nosotros para septiembre, que inicia el proceso, ya deberíamos tener todo listo para empezar a trabajar los temas correspondientes. Entonces, por eso decía, apelaría a la voluntad política en el caso de que lo decidan hacerlo con la anticipación que requiere, para que nos dieran también la posibilidad de nosotros echar a andar la maquinaria y hacer operativas esas reformas. Y por último, nos quedan 2 minutos, pero precisamente en ese sentido, Díaz, hablando de que se les den los mecanismos, las herramientas, cómo se encuentra para el proceso electoral, que en Morelos empieza en septiembre, si no mal recuerdo, y que termina hasta el 31 de diciembre del 2024 con el cierre del... la última designación, si llega a pasar como pasó en Cuernavaca, de las alcaldías, ¿no?
Fíjate que hasta ahorita hemos encontrado una buena disposición y una buena relación con los poderes del Estado que participan directamente en el tema electoral. Yo espero que esta buena relación, esta disposición que han mostrado, pues se traduzca también en un apoyo una vez que inicia el proceso electoral, ¿no? Y que no sea que una vez que iniciando el proceso electoral, pues ahora desentienden del tema de lo que implica sacar adelante un proceso electoral, que bien lo dices, empieza la primera semana de septiembre de acuerdo a cómo está hoy en día en el Código Electoral del Estado. Entonces yo espero que se siga manteniendo esta relación de cordialidad y sobre todo de trabajo mutuo. Alfredo Javier Arias Casas, consejero del INTEC, te agradezco mucho que hayas venido, amigo. Te pido que posteriormente te des otra vueltecita, porque en el tema electoral hay muchísimas cosas que vale la pena que se vayan puliendo. La reforma electoral en el Estado es un tema no menor, y si se llega a aprobar, pues se valdrá la pena que también se llegue a entender un poquito de las modificaciones, porque son las reglas del juego. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a ustedes. Te agradezco. Esto es Círculo de Poder. Ahora están los días de opinión.